Bienvenida a esta exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, a ver a primera vista, parece muy técnico. Es del INVIMA de Colombia, pero que toca un tema increíblemente cotidiano. Hablamos de los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, y su uso durante el embarazo. Claro. Es decir, el ibuprofeno, el naproxeno, medicamentos que están en el botiquín de casi cualquier casa. Exacto. Son la primera línea de defensa para un dolor de cabeza, una molestia muscular. Son parte de nuestra vida. Y justo por eso es tan importante este análisis. Claro. Porque lo que consideramos seguro y rutinario, cambia por completo en el contexto del embarazo. Esa es la misión de hoy. Desglosar las advertencias más recientes del INVIMA para entender qué cambió y por qué. Y para empezar, creo que vale la pena recordar el mecanismo básico. ¿Qué hacen exactamente estos AINES en el cuerpo que los hace tan efectivos pero a la vez potencialmente riesgosos? Es una pregunta clave. Su magia, por llamarla de alguna manera, está en bloquear unas enzimas llamadas ciclooxigenasas. Las COX. Las COX, exacto. Estas enzimas son las que producen unas sustancias, las prostaglandinas, que son como las campanas de alarma del cuerpo. Generan inflamación, dolor, fiebre. Al bloquear las COX, los AINES silencian esas alarmas. Son muy buenos en eso, un interruptor para el dolor, básicamente. Justo. El problema es que esas mismas prostaglandinas que causan dolor también cumplen otras funciones vitales. Son cruciales para proteger el revestimiento del estómago, para la función renal, la coagulación. O sea, no solo apagan la alarma. No, para nada. Son como empleados multifuncionales. Y cuando los bloqueamos para callar una alarma, pues también impedimos que hagan sus otros trabajos. Y es ahí, en esos otros trabajos, donde la historia se complica dramáticamente durante la gestación. Entendido. Ahora, el documento del INVIMA no surge en un vacío. Deja muy claro que esto es una reacción a una cadena de alertas internacionales. Y aquí es donde se pone muy interesante. Sí. Todo parece explotar en 2020 con una advertencia muy fuerte de la FDA en Estados Unidos. Ellos marcaron una línea en la arena, la semana 20 de embarazo. Uno pensaría que los riesgos serían desde el inicio. ¿Qué sucede exactamente en ese punto que de repente convierte un medicamento común en un riesgo tan específico? Esa es la pregunta del millón. Fíjate, a partir de la semana 20, los riñones del feto empiezan a ser los principales productores de líquido amniótico. Ah, claro. Es un cambio funcional importantísimo. Y resulta que las prostaglandinas, esas sustancias que bloquean los AINES, son fundamentales para que los vasos sanguíneos de los riñones fetales funcionen correctamente. O sea que al tomar un AINE, sin querer, se está afectando directamente la fábrica de líquido amniótico del bebé. Precisamente, el uso de AINES puede provocar que los vasos sanguíneos de los riñones fetales se contraigan, reduciendo el flujo de sangre. El resultado, los riñones producen menos orina. Y la orina es el líquido amniótico en esa etapa. Es el componente principal, sí. Entonces, el nivel de este líquido disminuye. Esto es lo que la ciencia llama oligohidramnios. Oligohidramnios. Y no es un problema menor. El líquido amniótico es el mundo del feto. Lo protege de golpes, le permite moverse para desarrollar sus músculos, ayuda a que sus pulmones maduren. Una reducción severa puede ser muy peligrosa. Problemas renales en el feto. Suena gravísimo. Y por lo que veo en el informe, no fue el único riesgo que identificó la FDA. No para nada. Mencionaron otro riesgo igual o más grave, el cierre prematuro del ductus arteriosus. Suena complicado. Lo es, pero es una estructura fascinante. Es un pequeño vaso sanguíneo en el corazón del feto que desvía la sangre para que no pase por los pulmones, que aún no funcionan, ¿cierto? Claro, todavía no respira. Exacto. Se tiene que cerrar justo después de nacer. Si se cierra antes por efecto de los AINES, puede causar una hipertensión pulmonar severa en el feto y fallo cardíaco. Es como cerrar una salida de emergencia vital antes de tiempo. Es increíble pensar cómo una sola alerta de la FDA en 2020 pudo generar estas ondas por todo el mundo. Me pregunto si otros países simplemente copiaron la recomendación o si la adaptaron. El informe menciona a Nueva Zelanda en 2022. ¿Llegaron a la misma conclusión o fueron más allá? Fueron bastante más allá. Lo de Nueva Zelanda fue un paso muy decidido. No se quedaron en una recomendación de evitar. Ajá. Declararon que los AINES debían estar formalmente contraindicados en el tercer trimestre. Y para el resto del embarazo, su postura fue,
solo si es absolutamente indispensable y si un médico determina que el beneficio para la madre supera, sin lugar a dudas, el riesgo potencial para el feto. Vaya, eso eleva mucho el nivel de precaución. Muchísimo. Es pasar de una advertencia a una condición mucho más rigurosa y formal. O sea que la conversación global ya no era sobre si había un riesgo, sino sobre qué tan estricta debía ser la prohibición. Y luego aparecen el Reino Unido y Cuba. El documento dice que la agencia británica, la MHRA, adoptó la recomendación de la FDA solo de manera parcial. ¿Qué significa eso? ¿Acaso tenían datos diferentes o una filosofía regulatoria distinta? Es una gran pregunta y muestra los matices de la regulación sanitaria. No es que negaran el riesgo, para nada. Lo que hicieron fue adoptar una postura intermedia. En lugar de una prohibición total a partir de la semana 20, dijeron, si su uso es inevitable, se debe implementar un monitoreo fetal. O sea, vigilar más de cerca. Exacto. Ecografías para vigilar el nivel de líquido amniótico y la salud del feto. Eso sí, mantuvieron la contraindicación total y absoluta en el último trimestre. La agencia cubana, el SECMED, se alineó más con esta visión, pero añadió un matiz práctico muy importante. ¿Cuál? Que si se van a usar entre la semana 20 y 30, que sea por el menor tiempo posible y con la dosis más baja efectiva. Entonces, tenemos un espectro. La FDA enciende la alarma, Nueva Zelanda impone una regla estricta, y el Reino Unido y Cuba buscan un punto medio con más monitoreo. Un consenso en el qué, pero con diferencias en el cómo. Exacto. Es un excelente ejemplo de cómo evoluciona la ciencia regulatoria. No es un proceso monolítico. Cada agencia evalúa la evidencia y la adapta a su sistema de salud, a su cultura de prescripción, pero el mensaje de fondo es inequívoco y universal. El riesgo es real y significativo. Pero esto me genera una duda. El informe menciona casos donde ciertos AINES sí se usan en el embarazo, como la aspirina en dosis bajas para prevenir la preeclampsia. A primera vista parece una contradicción. Claro, por un lado una advertencia masiva para evitar los AINES y por otro se usan deliberadamente para tratar algo tan serio. ¿Cómo reconcilia un médico esa aparente contradicción? ¿Es una cuestión de ¿la dosis hace el veneno o es algo más? Es una mezcla de ambas cosas, y es un punto crucial. Primero, la dosis. La aspirina para preeclampsia se usa en dosis muy bajas, típicamente 81 a 150 miligramos al día. Ok. Una pastilla de ibuprofeno para el dolor puede tener 400 o 600 miligramos. La diferencia es enorme. En dosis bajas, el efecto de la aspirina es principalmente antiagregante plaquetario, que es lo que ayuda en la preeclampsia, y su efecto sobre las prostaglandinas renales o cardíacas del feto es mucho menor. Y me imagino que el contexto es completamente distinto. No es lo mismo automedicarse para un dolor de espalda. Totalmente. El uso de aspirina para preeclampsia es un tratamiento supervisado por un especialista, con un objetivo muy claro, y en una paciente de alto riesgo donde el beneficio de prevenir una complicación gravísima supera con creces el riesgo potencial del fármaco. Entiendo. Y el informe también menciona el uso de indometacina, otro AINE, como tocolítico, o sea, para frenar un parto prematuro. De nuevo, es una situación de emergencia de corta duración y bajo estricta vigilancia hospitalaria. Son excepciones muy bien definidas que confirman la regla general. La regla de que fuera de estos escenarios controlados... El riesgo es inaceptable. Entendido. Son herramientas de precisión para casos específicos, no un martillo para cualquier clavo. Con todo este contexto internacional y estos matices, ¿cuál es entonces la conclusión final del INVIMA? ¿Cómo destilan toda esta información en un mensaje claro para Colombia? El INVIMA hace un gran trabajo de síntesis. Lo resumen en 3 puntos muy contundentes. Primero, y esto es importante para no generar pánico, reafirman que los AINES siguen siendo seguros y eficaces para la población general cuando no hay embarazo. Ok, una aclaración necesaria. La alerta es específica. Y para el embarazo. Aquí es donde el mensaje se pone serio. Segundo, el uso de AINES está totalmente contraindicado durante el tercer trimestre, es decir, a partir de la semana 29. No es una sugerencia, es una prohibición formal, totalmente contraindicado. Y tercero, para el periodo intermedio, entre las semanas 20 y 30, se recomienda la máxima precaución. Máxima precaución. Es una frase que suena fuerte, pero puede ser un poco ambigua.
¿Qué implica en la práctica para un médico o una paciente? No es una prohibición, pero tampoco es una luz verde. Implica un cambio de mentalidad. Significa que un AINE nunca debe ser la primera opción en ese periodo. El médico debe agotar otras alternativas y si, por alguna razón extrema, considera que es necesario usarlo. Debe haber una conversación muy seria. Exacto. Una conversación sobre los riesgos, usar la dosis más baja posible por el menor tiempo imaginable y probablemente considerar un monitoreo fetal. Es un proceda con extremo cuidado y solo si no hay otra opción. Perfecto. Eso lo deja mucho más claro. Esto nos lleva a las recomendaciones prácticas. El informe es muy directo y divide los consejos para profesionales y para pacientes. Para el personal médico, ¿cuál es el llamado a la acción? El llamado es a la proactividad y a no dar nada por sentado. La primera directriz es simple pero fundamental. Preguntar siempre si una paciente está o podría estar embarazada antes de prescribir un AINE. Que parece obvio, pero a veces se olvida. En una consulta rápida, se puede pasar por alto, sí. Y si la respuesta es sí, y tiene más de 20 semanas, entonces se activa el protocolo de máxima precaución. Solo recetarlo si el beneficio para el binomio madre-hijo es innegable y supera los riesgos. Y de nuevo, dosis mínima, tiempo mínimo. Pero el informe es enfático en algo más. ¿En qué? La alternativa preferida. Se les recuerda que el acetaminofén o paracetamol debe ser siempre la primera opción para el dolor o la fiebre en el embarazo. Tiene un perfil de seguridad mucho más conocido y no presenta estos riesgos. Hay también una indicación sobre qué hacer si el error ya ocurrió. Si una paciente llega a consulta y dice que ha estado tomando ibuprofeno. Sí, y es una medida de seguridad reactiva muy importante. Si en un control se detecta que una paciente ha consumido AINES de forma significativa después de la semana 20, se debe ordenar un monitoreo fetal. Una ecografía. Básicamente sí, para buscar activamente signos de oligohidramnios o problemas en el ductus. Es una red de seguridad para detectar posibles daños a tiempo. Entendido. El mensaje para los médicos es de proactividad y precaución. Pero al final, muchas de estas decisiones recaen en la persona embarazada, que quizá tiene un dolor de cabeza y simplemente va a la farmacia. ¿Qué les dice el INVIMA directamente a ellas? El mensaje es aún más directo y contundente. Evitar por completo la automedicación con AINES, en cualquier etapa, pero especialmente a partir de la semana 20, y con una prohibición total desde la 29. La recomendación no es aguantarse el dolor, me imagino. No, claro que no. Es buscar la causa y el tratamiento más seguro acudiendo siempre al médico. Es que es tan fácil pasar por alto. Uno tiene un dolor de espalda, va al botiquín y toma lo que siempre ha tomado sin pensarlo 2 veces. La idea de tener que detenerse y consultar a un médico por algo tan rutinario realmente cambia el paradigma de la automedicación durante el embarazo. Totalmente. Y por eso la comunicación es el eje central de la recomendación final para las pacientes. Transparencia absoluta con el equipo de salud. Mencionarlo todo. Todo. Es fundamental mencionar en cada control prenatal todo lo que se ha consumido. No solo medicamentos recetados, sino los de venta libre, suplementos, productos naturales, todo. A veces se piensa que si algo es natural o se compra sin receta es inofensivo, pero en el embarazo las reglas del juego son completamente diferentes. Entonces, lo que emerge de este informe es una imagen muy clara de precaución, creciente. Es un llamado a reevaluar nuestra relación con fármacos que hemos normalizado hasta el punto de considerarlos casi como caramelos para el dolor. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general, no se trata de satanizar estos medicamentos, que son increíblemente útiles para millones de personas. Se trata de entender que hay poblaciones y momentos biológicos específicos, como la segunda mitad del embarazo, donde el perfil de riesgo-beneficio cambia de forma radical. Y aquí está la paradoja que señala el informe. Hemos hecho que el alivio del dolor sea increíblemente accesible, pero esa misma accesibilidad se convierte en un riesgo silencioso durante casi la mitad del embarazo. Sin duda. El botiquín casero, que es un símbolo de seguridad y preparación, puede ocultar un peligro que nadie ve. Sí, y ese es el mayor desafío de salud pública que plantea este documento.
Una cosa es que la comunidad médica esté al tanto de estas guías y actúe en consecuencia, pero otra muy distinta y mucho más compleja es cómo hacer que esta información vital y con matices llegue de manera efectiva a la persona que, con la mejor de las intenciones, va a la farmacia a comprar un analgésico por su cuenta. Y eso nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. El informe se centra, con toda la razón, en las advertencias y en mejorar la comunicación entre médico y paciente. Pero si una persona puede comprar una caja de AINES en cualquier farmacia, sin receta, tan fácilmente como compra un shampoo, esto nos lleva a una pregunta más amplia. Ajá. ¿Son suficientes las pequeñas letras de advertencia en las cajas para transmitir un mensaje tan crucial, uno que depende de saber exactamente en qué semana del embarazo se encuentra una persona? ¿O se necesita una estrategia de comunicación mucho más masiva y directa para cerrar esa brecha entre el conocimiento oficial y la práctica cotidiana?